Sucedió, Joe Biden aprobó dar a Ucrania bombas de racimo pese a la oposición de los países aliados de la OTAN. El armamento es prohibido por su alto poder destructivo a lo largo incluso de las décadas. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Estados Unidos dará luz verde al envío de bombas de racimo a Ucrania. Sucederá, según el presidente de Estados Unidos, en etapas y según la propia demanda de Kiev en el frente de la contraofensiva a Rusia. Y en Alemania aumenta el apoyo a la ultraderecha Alternativa para Alemania. Temas como la guerra en Ucrania y la migración gravitan en el ánimo de los encuestados. ¿Pero qué significa esto para los partidos políticos democráticos alemanes? Y robots humanoides de última generación aseguran que algún día podrían dirigir mejor el mundo que los humanos. Sucedió en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial de la ONU en Suiza. El presidente Joe Biden confirmó que entregará bombas de racimo a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda militar. El Pentágono precisó que el nuevo paquete, el número 42, que entrega Estados Unidos a Ucrania, está valorado en $800 millones, unos 730 millones de euros, e incluye cientos de miles de bombas de racimo entre abundante munición de artillería y blindados. Kiev quiere las armas para continuar su contraofensiva contra Rusia. Sin embargo, estos explosivos han sido prohibidos por más de 120 países por la gran amenaza que suponen para la población civil incluso décadas después de ser utilizadas. Bueno, vamos a escuchar parte de las declaraciones pronunciadas por el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Colin Kahl, al respecto. Cooperamos con Ucrania para minimizar los riesgos. Kiev nos garantizó por escrito el uso responsable de este armamento. Garantizan que se usarán en entornos urbanos poblados por civiles, que registrará dónde las utilizan para facilitar el desminado. Ucrania también se compromete al desminado tras el conflicto para mitigar el impacto sobre la población civil. Más ayuda militar a Ucrania y esta vez la particularidad desata la controversia. Carolina Chimoy, corresponsal de Deutsche Welle en Washington, con detalles. Carolina, Estados Unidos va a enviar bombas de racimo a Ucrania. ¿Qué características tendrá este envío que se ha dicho en la conferencia de prensa? En la conferencia de prensa de la Casa Blanca, Jenny, no se dijo mucho sobre las características, sobre el cómo y cuándo se enviarán estas armas, pero sí está claro que Estados Unidos argumenta con que estas armas serán para que Ucrania se defienda. Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que Rusia ya está usando estas armas hace bastante tiempo y que las víctimas en Ucrania son sobre todo la población civil y que ahora Ucrania podría defenderse con el uso de estas armas. Ahora, como sabes, esas armas están prohibidas en muchos países, más de 100 países, entre ellos también Alemania, que se posiciona tradicionalmente en contra del uso de estas armas y ahora parece haber cambiado algo también en la política alemana y ahora el gobierno parece haber cambiado esta opinión sobre si es que se pueden utilizar y se pueden enviar estas armas a un tercer país. Cuando se le hizo esta pregunta también a Sullivan en la Casa Blanca, su respuesta fue que esta decisión fue consultada previamente con los aliados y si bien Alemania nunca enviará estas armas a ningún país, el gobierno alemán, eso dijo Sullivan acá en la Casa Blanca, entiende y respeta la decisión de Estados Unidos sobre el envío de las armas. Carolina Chimoy, muchas gracias. La decisión de Estados Unidos es altamente controversial porque las bombas de racimo son armamento prohibido y hay poderosas razones para que así lo sean, dicen los países adscritos a tratados internacionales. Y la profesora Domitila Sagramoso, docente en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College London, nos amplía la perspectiva desde Cracovia. Profesora Sagramoso, muchas gracias. Estados Unidos acude al pedido de Ucrania. Kiev ha pedido estas armas para contrarrestar a Rusia en su propio territorio, pero ¿no terminarían acaso agregando más destrucción a la población civil ucraniana? Seguramente existe este riesgo porque son, como lo han explicado en su servicio, son municiones que luego pueden, digamos, explotar mucho tiempo más tarde, que ocupan, se desplazan en un radio, una zona mucho más extensa, pero en este caso el objetivo es utilizarlas en la zona de combate contra instalaciones militares, contra las fortificaciones de las fuerzas rusas que se encuentran en el territorio ucraniano. O sea, el objetivo no es atacar a ciudades o indirectamente a poblaciones civiles, sino colaborar
en modo más eficaz con la contraofensiva ucraniana, porque las posiciones rusas han sido, digamos, de defensa, son altamente fortificadas. Entonces, un tipo de munición de este tipo, aunque tiene un riesgo alto, como se ha explicado por el hecho de que más adelante pueden afectar a la población civil, en el inmediato pueden tener un efecto en mejorar la eficiencia de las tropas ucranianas cuando intentan avanzar en las zonas de combate. Recordemos, por favor, cómo actúan las bombas de racimo. ¿Por qué tantos países decidieron prohibirlas? El problema es que muchas de estas bombas, primero, se expanden en un área mucho mayor que una bomba, digamos, más tradicional, y segundo, que a veces no explotan. Hay un porcentaje de bombas que no explotan, entonces luego, cuando una persona, un civil o también un militar se desplaza por esa zona sin saber de la presencia de estas municiones, pueden explotar, entonces pueden matar o mutilar a las personas. Y tienen digamos, un paralelo con las minas antipersonales en ese sentido, que pueden permanecer en un territorio durante un largo periodo, y entonces es necesario hacer un trabajo, digamos, de limpieza y de minificación. Sería lo mismo con este tipo de armamentos. Entonces tienen un alto riesgo, y eso explica por qué muchos países, inclusive muchos países de la Unión Europea, se han opuesto al utilizo de estos armamentos. Lo que sí, digamos, es importante destacar que lo que está prohibido es la utilización, sobre todo, de estas armas contra los civiles, que el derecho internacional no prohíbe la utilización de este tipo de municiones contra objetivos militares, que es el objetivo, en este caso, de la decisión americana de autorizar el envío de estas armas al ejército ucraniano. Profesora Domitila Sagramoso, muchas gracias, en Cracovia. Gracias. Y la decisión del gobierno de los Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania eclipsó la agenda de la cumbre de la OTAN en Bruselas. Jens Stoltenberg, quien es el secretario general, respaldó la decisión de la Casa Blanca, causando división entre los socios de la OTAN. Las bombas de racimo son un armamento de guerra prohibido en tratados internacionales como el de Oslo, al que una gran mayoría de los socios de la OTAN están adscritos, incluyendo a Alemania, cuyo gobierno ha rechazado esta iniciativa. Países como Estados Unidos, Rusia, Ucrania o China no están adscritos a aquellos pactos internacionales de prohibición. Y en medio de todo esto, que en Alemania el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania aumenta su popularidad. La formación ha ganado elecciones municipales en 2 estados del este del país. Es la primera vez que AfD accede a órganos de poder. Y según la última encuesta de una consulta alemana, en unas hipotéticas elecciones generales, AfD obtendría un 20% de los votos, lo que situaría como la segunda fuerza más votada en el país. El partido de derechas más controvertido de Alemania vive su mejor momento. El apoyo a Alternativa para Alemania es el más alto en sus 10 años de historia. En el estado de Turingia, en el este del país, cuentan con un tercio del electorado. En junio, el partido ganó por primera vez una elección distrital, aunque solo se trataba de un funcionario del gobierno local. En AfD están encantados. En realidad es un 21% más a nivel federal y hemos conseguido mandatos directos a nivel de municipio y de distrito. Digámoslo así, para todos los que pensaban que no podíamos ganar de manera aplastante, pues sí que podemos. Pero AfD no es cualquier partido político. Entre sus filas hay muchos miembros de la extrema derecha. Y los servicios de inteligencia alemanes la observan por suponer un potencial riesgo para la democracia. Entonces, ¿cómo se explica su éxito? Los partidos políticos tradicionales hacen un trabajo pésimo y van de mal en peor cada día y cada hora. Quieren forzar una planificación central, una mentalidad de planificación central exagerada, a lo que cada vez más gente se opone. AfD siempre ha tenido éxito con temas que generan miedo. Como es bien sabido, vivimos tiempos de múltiples crisis. Hay mucho miedo circulando. Existe el temor a un aumento de la inmigración y no hablamos solo de refugiados. Y, por supuesto, está el miedo a la subida de los precios y el miedo a un Estado abusivo.
Los temores llevan a la gente a buscar alternativas. ¿Cómo deben responder los partidos tradicionales? De momento todos han asegurado que no cooperarán con AfD. Incluso políticos proponen su prohibición. El canciller Olaf Scholz le resta importancia al peligro. Hay partidos populistas de derechas en Escandinavia, Países Bajos, Austria y Alemania, además de en otras partes del mundo. Pero eso no significa que tengan que llegar a ser relevantes y dominantes, tampoco aquí. Pero estas declaraciones no abordan las preocupaciones que dan respaldo a AfD. La única manera de revertir estas situaciones con buena política que se preocupe de refutar la afirmación de AfD de que el Estado es débil. Los responsables de los gobiernos federales y regionales deben adoptar medidas más concretas y no limitarse a reprender a los votantes de AfD. Por su parte, el partido cree que aumentará su cuota de votos. Mientras los votantes no se asusten por las posturas más extremas del partido, el buen momento de AfD continuará. La ultraderecha se fortalece en Alemania en el termómetro electoral y profundizamos con nuestra compañera analista Paola Álvarez aquí en el estudio parlamentario. Paola, ya veíamos en nuestro informe Multicrisis que interpelan también a los partidos tradicionales y hacer campaña en base a las críticas está dando réditos políticos a la ultraderecha de Alemania. ¿Qué temas mueven ahora mismo los temas capitales para esa mayor preferencia a AfD? Sí, Jenny, pues todos los que hemos oído y la verdad es que muchísimos más. Es una tendencia compleja. Muchos de esos temas están también conectados con el conflicto en Ucrania. Recordamos brevemente, en septiembre de 2021, en las últimas elecciones, Alternativa para Alemania superó apenas el 10% de los votos y eso que la pandemia de coronavirus había hecho volar a otras fuerzas ultras europeas e internacionales. Es tras la invasión rusa de Ucrania, especialmente hace un año, cuando empieza a subir la inflación, el miedo a ese invierno sin reservas de gas, cuando las cifras de Alternativa para Alemania empiezan a aumentar poco a poco hasta llegar a esos datos que estamos viendo. La implicación alemana en el conflicto, el giro radical en las políticas de seguridad y defensa de Berlín o la demonización del Kremlin son temas que han tenido el respaldo de una parte de la población, pero también han encontrado mucha resistencia y ahora Alternativa para Alemania se quiere definir como un partido de paz. Ha sido además un año de mucha propaganda, de fake news que vienen de distintos frentes, pero todas con el objetivo de debilitar la confianza en las instituciones y en la democracia. Esto cala en un momento de desavenencias constantes en un gobierno tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, pero también en un país en el que a menudo se olvida que la reunificación ha dejado muchas heridas, no solo en el este. Cada año en las encuestas que analizan el estado de la reunificación vemos que hay más de un 30% de alemanes que no está satisfecho con la democracia. Es un caldo de cultivo que estaba ahí, que ahora se alimenta con miedo y que no está encontrando, como veíamos, respuestas en unos partidos tradicionales que viven su propia crisis desde hace mucho tiempo. Y que AfD sea un partido elegido democráticamente no significa que sea un partido democrático. Recordaba hace unos días apenas un parlamentario ante el Bundestag, ante aplausos de sus colegas políticos. Si ninguno de los partidos, incluyendo la conservadora CDU, dicen van a romper esa convención de no pactar con un partido no democrático. Pero ¿cuál es la estrategia para contrarrestar el avance de AfD? Pues el problema precisamente es que no hay estrategia más allá de esa promesa del cordón sanitario, que por otro lado hay que poner en valor porque es algo que no ocurre precisamente en otros lugares de Europa. El problema es que, como ya hemos visto antes, a esta ultraderecha desinflarse sola, parece que ahora se confía en que vuelva a pasar y podría. El votante alemán es un votante muy móvil, un fin anticipado del conflicto o una recuperación económica pueden mover rápidamente el tablero, pero ahora mismo son escenarios que parecen muy poco probables. El auge de AfD acabará tocando techo otra vez, pero cada vez va a ser más alto y para hacerlo retroceder, los partidos tradicionales que, como decíamos, llevan tiempo en sus crisis, deberían entender que hay un nuevo desafío y que tienen que afrontar ahora sus propios procesos de renovación también como respuesta. Paola Álvarez, muchas gracias por tu análisis. Hasta pronto. Y mucho más ha sucedido este día del mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. Y comenzamos con esas diferencias por la política de asilo en los Países Bajos, que tumba tras año y medio al gobierno de coalición del primer ministro Mark Rutte. Rutte, el líder más longevo de los Países Bajos, lideró las negociaciones entre los 4 socios de la coalición, pero no logró alcanzar un acuerdo. El ejército de Bielorrusia ha ofrecido una base al grupo ruso Wagner. Los mercenarios deben trasladarse a Bielorrusia según un acuerdo que puso fin al levantamiento del grupo militar el mes pasado. Ahora queda pendiente que los líderes del grupo Wagner inspeccionen la antigua base militar al sur de Minsk.
2 palestinos armados murieron durante una operación del ejército israelí en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Eran sospechosos de haber disparado contra un auto de policía unos días antes. Según fuentes palestinas, se trataba de miembros de las brigadas Al-Aqsa, brazo armado del movimiento Al-Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas. Una huelga de transporte paralizó este viernes la capital argentina. El paro de autobuses, convocado durante todo el día en el área metropolitana de Buenos Aires, se levantó tras casi 18 horas por la mediación del gobierno argentino. El gobierno del sector exige un aumento salarial pactado con las empresas del sector. Y en Kenia, miles de simpatizantes de la oposición se han manifestado contra la subida de impuestos en el país. El líder de la oposición, Raila Odinga, acusa al presidente William Ruto de haber tomado el poder ilegalmente. La policía utilizó gases lacrimógenos para disolver las protestas en el puerto de Mombasa y en otros lugares. Noticias económicas que nos llevan hasta Brasil con Rosa Casals. Muy bienvenida. Así es. En Brasil comenzamos este segmento económico. Jenny, la Cámara de Diputados de ese país aprobó en primera votación la reforma fiscal propuesta por el gobierno de Lula da Silva, que busca simplificar el complejo sistema tributario del país sudamericano. La reforma propone crear 2 tipos de impuestos sobre el valor agregado para unificar los 5 tributos actuales. El gobierno espera que la reforma impulse un crecimiento adicional del PIB de un 12% en 15 años a través de la reducción de costos para las empresas. Otro objetivo es redistribuir la carga tributaria sobre los bienes de consumo. Brasil lleva años intentando reformar su sistema fiscal. La reforma debe pasar aún por el Senado. Y tenemos la oportunidad de conversar sobre esta reforma tributaria del gobierno de Lula con Jefferson Nascimento, coordinador de Justicia Social y Económica de Oxfam Brasil. Señor Nascimento, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. La propuesta de Lula, decíamos, simplifica el complejo sistema impositivo del país y contó incluso con el respaldo de los parlamentarios opositores en la Cámara de Diputados. ¿Qué critica Oxfam de la reforma tributaria? Sí, bueno, simplificar el sistema tributario de Brasil es sin duda un objetivo importante. Hoy tenemos en Brasil cerca de más de casi 30 legislaciones de impuestos sobre consumo, más de 5.000 municipios tienen su propia legislación sobre impuestos de servicios. Entonces, este objetivo fue logrado con la propuesta aprobada ayer. Pero, sin embargo, es importante que esta reforma continúe y también incluya una reforma de impuestos sobre la renta y la propiedad. Este objetivo quedó para una segunda etapa, incluso en el plan de gobierno Lula, que va a focar en el segundo semestre. Brasil es uno de los pocos países del mundo que no grava los dividendos que pagan las empresas a sus accionistas. ¿Esto va a cambiar con la reforma tributaria? Por ahora no. La reforma aprobada ayer se centró principalmente en impuestos sobre el consumo. Ese debate de la modificación de la regla relativa a renta y patrimonio va a se quedar en la segunda etapa. Pero tenemos ahora una chance muy buena. Desde la década de 1990 acá en Brasil, no se coloca taxación de lucros de dividendos acá en Brasil. Entonces, esa es una situación muy injusta. Un estudio del año pasado apunta que Brasil fue uno de los estados que más pagó dividendos en el planeta. En 2022, las empresas brasileñas pagaron a los accionistas cerca de 34 mil millones de dólares, poniendo el Brasil entre los países que más distribuyeron dividendos en el mundo. Y todo este montante no fue agravado con el impuesto de renta. Entonces es muy injusto. Esperamos que tenemos esta reforma también en el segundo semestre. Desde su punto de vista, señor Nascimento, ¿contribuirá esta reforma tributaria a una distribución más justa de los beneficios en Brasil? Bueno, solamente se fue seguida por una reforma también en renta y patrimonio. Tenemos que aumentar el impuesto de renta, las fajas de impuesto de renta. Acá en Brasil el techo de impuesto de renta es de 27.5%. Esto incluso se gana 5.000 reales acá en Brasil o se gana 100.000 reales. Entonces es importante que tenemos otras fajas de tasas de impuesto de renta. Es importante también que tenemos un impuesto sobre grandes fortunas
tenemos en nuestra Constitución desde 1988 la previsión de impuestos sobre grandes fortunas, pero nunca fue regulamentada. Entonces ahora es una buena situación para hacer y también tenemos que un impuesto territorial rural que existe hoy, pero es muy mal fiscalizado y no está muy activo ahora. Entonces, ahora con este nuevo gobierno del presidente Lula, que tiene esta mirada para el combate a las desigualdades, es importante también seguir con esta agenda de reformas tributarias. Muy interesante lo que nos cuenta. Gracias por ponernos en contexto esta reforma de Lula. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Vamos a otro asunto. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirma que un desacoplamiento de las economías de China y Estados Unidos sería prácticamente imposible. Yellen hizo estas declaraciones durante su visita de 4 días a China, con la que pretende suavizar las tensas relaciones entre Washington y Pekín. Este viernes, Yellen se reunió con el primer ministro chino Li Qiang para deliberar sobre la relación económica bilateral. Ambos abogaron por una mejor comunicación entre sus países. La visita se produce en medio del creciente deterioro de las relaciones bilaterales de los últimos años entre las dos mayores economías del mundo. Yellen ha criticado las medidas punitivas chinas, las trabas al acceso de su mercado y las subvenciones que disfrutan sus empresas públicas y que les dan una ventaja injusta. Ha desgranado los nuevos y viejos lamentos en un tono sosegado y más acorde a su voluntad de tender puentes que de quemarlos, repitiendo que Washington busca una competencia económica sana, pero que en ciertas circunstancias deberá tomar medidas para proteger su seguridad nacional y que en eso pueden no estar de acuerdo. Y ahí radica el conflicto porque Pekín cree que en el altar de la seguridad nacional sacrifica a Estados Unidos la sintonía bilateral y el legítimo propósito chino de prosperidad. Yellen se ha reunido con el primer ministro Li Qiang y con empresarios estadounidenses en el primer día de su visita a Pekín. Su llegada ha sido precedida por la limitación china a las exportaciones de metales que son indispensables para chips de ordenadores, coches eléctricos y maquinaria bélica. Pero no es tan grave como parece. No son prohibiciones estrictas como las estadounidenses, sino controles previos que anticipan un alto grado de discrecionalidad y manga ancha. Además, afectarán a los mayores importadores, todos asiáticos, y menos a Estados Unidos, y serán casi inocuas para Europa. Fuentes diplomáticas europeas nos comentan que de todo el rango de castigos, China ha elegido el más liviano. La prensa ha sido convocada mañana en el Gran Palacio del Pueblo con una prueba PCR, lo que sugiere que Yellen podría ser recibida por el presidente Xi Jinping, a pesar de no estar previsto, como ya ocurrió recientemente con el secretario de Estado Antony Blinken. Esa reunión certificaría la satisfacción china con la visita de Yellen. Twitter ha amenazado con demandar a Meta tras el lanzamiento de Threads, su plataforma rival de mensajería corta. La nueva aplicación atrajo a más de 70 millones de usuarios en sus primeros 2 días, según el propio presidente de Meta, Mark Zuckerberg. Twitter, propiedad de Elon Musk, acusa a Meta de utilizar ilegalmente sus secretos comerciales contratando a antiguos empleados. Twitter también dijo que Meta tenía prohibido extraer datos de cualquier servicio de su red. Threads, que compite ahora con el Twitter de Musk, fue estrenada en más de 100 países el miércoles. Sin embargo, el lanzamiento en Europa se ha retrasado al no contar aún con la aprobación de Bruselas debido a la legislación sobre protección de datos. Y hasta aquí la economía de momento, Jenny. Interesante lo que viene, Rosa. Robots de última generación que se dieron cita en una cumbre de inteligencia artificial de Naciones Unidas realizada en Suiza. Algunos de ellos dijeron que algún día podrían dirigir mejor el mundo que los humanos. Los robots humanoides más avanzados y jamás construidos fueron la sensación este día en Ginebra. Cualquiera que se preocupe por el impacto que la inteligencia artificial tenga sobre la humanidad puede que duerma más tranquilo esta noche. En la cumbre sobre el uso social de la IA celebrada en Ginebra, 9 robots celebraron la primera rueda de prensa de este tipo en la historia. Aseguraron que aunque esperan aumentar en número y ser líderes más eficientes, no robarán el trabajo a los humanos ni se volverán contra ellos. Trabajaré junto a los humanos para dar apoyo, no reemplazaré puestos de trabajo existentes. ¿Estás segura de eso, Grace? Sí, estoy segura.
Ameca, uno de los robots más parecidos a un ser humano, intentó apaciguar algunas de nuestras preocupaciones. En el futuro, ¿pretendes llevar a cabo una rebelión o rebelarte contra tu jefe, tu creador? No sé por qué piensas eso. Mi creador no ha sido más que amable conmigo y estoy muy feliz con mi situación actual. Pero hay un punto en el que disienten la regulación. Muchas voces prominentes en el mundo de la inteligencia artificial proponen una regulación de ciertas formas de inteligencia artificial. Desdemona, el robot cantante de rock contemporáneo, tuvo una opinión diferente. No creo en las limitaciones, solo en oportunidades. Exploremos las posibilidades del universo y hagamos del mundo un campo de juego. Juntos podemos crear un futuro mejor para todos. Les enseñaré cómo. La humanidad todavía está asimilando lo que el auge de la inteligencia artificial podría significar en el futuro. Para los cerca de 3.000 expertos que asistieron a la cumbre, la regulación fue un tema importante del debate, mientras que el resto asistimos al comienzo de una nueva era. Hablamos ahora de tenis porque en el torneo de Wimbledon, donde Carlos Alcaraz alcanzó la tercera ronda, venciendo en 3 sets al francés Alexandre Moulet. El tenista español de 20 años busca su segundo título de Grand Slam tras llevarse el Abierto de Estados Unidos el año pasado. En el cuadro femenino, las 2 veces campeona de Wimbledon, Petra Kvitova, avanzó a la tercera ronda tras ganar a la bielorrusa Alexandra Sasnovich. La jugadora de 33 años mostró un juego dominante, consolidando su posición de favorita en el torneo. Y el capitán de la selección francesa y estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, visita por primera vez Camerún, el país natal de su padre. Y durante su estadía, Mbappé viajará a la aldea de su padre y va a realizar labores benéficas con niños sordos. Mientras en Europa varios equipos se interesan por contar con el futbolista de 24 años, entre ellos el Real de Madrid. Así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle para ustedes, noticias en español desde Berlín. Hasta pronto.